Febrero de 1913, Ciudad de México, momento en que ocurrieron los hechos conocidos como la Decena Trágica, que culminaron con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez en manos de Victoriano Huerta. Paralelamente, el movimiento de resistencia en contra de Victoriano Huerta se desarrollaba en Coahuila, Chihuahua y Sonora, y empezó a unificarse alrededor de la figura de Venustiano Carranza con el Plan de Guadalupe y el Acta de Monclova, siendo este el origen del movimiento constitucionalista. Para ese momento, el general Ramón F. Iturbe estaba en California, por lo que decidió volver al país, llegando en junio de 1913 a Sonora, donde se puso a las órdenes del jefe constitucionalista, el general Álvaro Obregón, quien le encomendó operar en Sinaloa. Fue así como bajo su mando y con Felipe Riveros como cabeza política, Iturbe estableció su centro de operaciones en San Blas, lugar en donde operaba la estación de enlace entre el ferrocarril subpacífico y Kansas City, México and Oriente. Septiembre de 1913. Venustiano Carranza pasó por el norte del estado en su viaje hacia Sonora para tratar con los caudillos sonorenses la consolidación del movimiento constitucionalista. 2 meses después, Obregón y su hueste entraron a Sinaloa, en donde conforme avanzaban, los revolucionarios sinaloenses se iban sumando a las fuerzas constitucionalistas. Por lo que muchas familias desalojaron la capital para proteger sus vidas, huyendo al puerto de Altata, y de ahí salieron a Mazatlán. El éxodo de la ciudad comprendía a personas de toda clase social, pero muchas de esas familias pertenecían a la clase alta del estado que, sin más remedio, optaron por huir, ya que no querían padecer la justicia revolucionaria. Algunos se embarcaron para el occidente de México, hacia Jalisco o Colima, y de ahí siguieron su ruta hacia el centro del país. Otros se fueron al puerto de San Francisco o a la bahía de Monterrey, en California, y de ahí se movieron al interior. Muchos se establecieron en el área de Los Ángeles. En abril de 1911, Molina decidió dejar Culiacán y llevar a su familia a Los Ángeles, California. En sus recuerdos, el ingeniero nombraba a otras personas de Sinaloa y de Sonora que por el mismo motivo habían salido huyendo del país y acompañaron a su familia en su respectivo exilio. En la pluma de Molina se hacía patente una preocupación común a todos ellos, la búsqueda de un nuevo hogar que les sirviera de cobijo. Otra instantánea muestra a un grupo de mujeres retratadas al exterior de una casa en Los Ángeles. Todas ellas eran hijas, esposas, hermanas de hombres relacionados al régimen porfirista o la clase prominente de Sinaloa, pero ahora estaban integradas en un grupo de mujeres refugiadas que en adelante estrecharían sus lazos sociales. El escenario de estas mujeres solas se hizo patente, ya que al garantizar su seguridad en otro país, sus esposos e hijos regresaron o permanecieron en México preocupados por cuidar sus bienes y sus negocios. El ejército revolucionario logra desalojar de la capital del estado a las fuerzas federales. Los días siguientes al sitio, Culiacán se encontraba desierta, las casas abandonadas y las tiendas vacías debido al saqueo. Posteriormente, el ejército constitucionalista se dirigió hacia el puerto de Mazatlán, lugar de valor estratégico, ya que, para los federales, era la principal vía de transporte de suministros vitales, municiones, entre Guaymas y Mazatlán. Por lo tanto, los generales Juan Carrasco y Ángel Flores iniciaron el asedio de la ciudad, provocando a su paso el resurgimiento de viejos temores, así como la gestación de nuevos miedos. Todos estos miedos tienen que ver más que nada con miedos reales, ¿no? Y estos son miedos derivados de lo que fue la guerra misma. Entre ellos el miedo a la muerte, al encierro, porque fue lo que vivió Mazatlán, fue un sitio que se prolongó 9 meses. O sea, los revolucionarios cercaron la ciudad y la gente de adentro pues ya no podía salir. Los barcos mercantes y de pasajeros dejaron de tocar, dejaron de llegar. Entonces la gente que en un principio se había refugiado de lugares como el Rosario, Culiacán, Sinaloa de Leyva, pues se quedó estacionada y ya no pudo salir. De esta forma había pues mucha gente concentrada
se da como un miedo a lo que era morir de hambre, porque comenzaron a escasear los víveres y las provisiones, aparecen algunas enfermedades debido pues a la insalubridad pues, que empieza a haber en la ciudad, y también en cuanto a los miedos nuevos, podríamos hablar también los que se derivan con los mecanismos de la guerra moderna, que se va a vivir mucho durante los años de la Primera Guerra Mundial, y ya que el Mazatlán es el escenario de un nuevo tipo de arma, que son los bombardeos aéreos. De esta forma, nace un tipo nuevo de miedo para la población, que en el periódico le llaman la muerte que llega desde el cielo. De esta forma, pues el biplano Sonora que trajeron los constitucionalistas, pues dejaba caer de vez en cuando bombas o granadas sobre la ciudad, y pues que provocaban destrozos y heridas, pero también provocaron algunas muertes. Otra figura de miedo, podríamos decirle, en esos años, era la imagen de los indios yaquis, que ellos fueron traídos sobre todo desde Sonora, pues, para luchar en esta contienda. Ellos se posicionaban en lo que fue la Isla de la Piedra, y hay testimonios que dicen que ellos practicaban sus rituales y que se escuchaba incluso eh, sus tambores, su música, sus danzas, pues, al otro lado en la población, y eso, pues, aterraba principalmente a la población, pues, a la población blanca, pues, porque de los yaquis se decía que eran los soldados más sanguinarios, que, pues, hay testimonios donde se dice que cortaban extremidades, cabezas, brazos, cabelleras, y no nomás a los hombres, también se ensanchaban mucho con las mujeres también. Finalmente, en la noche del 10 de agosto de 1914, las fuerzas federales cedieron y evacuaron la ciudad de Mazatlán, quedando el estado de Sinaloa bajo el control de los constitucionalistas. Mientras tanto, en el escenario nacional, Victoriano Huerta ya había renunciado a la presidencia y huido del país. En Sinaloa, el periodo entre 1910 a 1920 es posible dividirlo en dos fases. La primera comprende los años entre 1910 y 1914, cuando comienza la lucha armada del movimiento revolucionario, la cual afectó negativamente todas las actividades regionales a través de los saqueos, préstamos forzosos, fuga de capitales, éxodo de personas, desarticulación del mercado regional y uso de mano de obra en los ejércitos, y cuyos años más críticos fueron durante la dictadura de Victoriano Huerta. La segunda fase es de 1915 a 1920 y abarca los primeros años de recuperación. Especialmente en el primer año actuó el factor externo de la Primera Guerra Mundial, ya que ésta originó una demanda adicional de mercancías regionales como el azúcar y mantuvo los precios de la plata, principal artículo de exportación. El caso de la agricultura, pues se ve claramente que los niveles de producción bajan, tan así que se tiene que comprar de maíz y frijol fuera del estado. El caso de la minería, pues tiene que ver con la suspensión de actividades en la mina y también con la idea esta de que los propietarios de las minas tienen miedo que acudan a los revolucionarios a solicitarles préstamos forzosos. El caso de la industria, pues sucede lo mismo, la suspensión se da de manera momentánea, además que la producción pues no encuentra acomodo inmediato, porque también se suspenden las vías de comunicación, porque la industria, en este caso sinaloense, que estaba establecida fundamental en Mazatlán, pues se establecía en el mercado local, pero también tiene un mercado regional muy amplio, que eran los estados aledaños de Sinaloa, el caso de Sonora, Baja California y Nayarit. Entonces, cada actividad se ve afectada y la recuperación también se da de manera diferente, porque dependiendo, pues también tiene que ver con los empresarios. Ahora, pues, tenemos una actividad que es la bancaria, que no se ve recuperada a partir de 1915. ¿Por qué? Porque la incautación de los bancos que se produce en 1914 origina, pues, que todos los propietarios de estos bancos con sus caudales salgan del país, fundamentalmente, y no sería hasta 1921 cuando se regresarían las actividades financieras de manera normal.
Entonces, en este tiempo, vamos a tener los famosos milimbiques, esos billetes que cada uno de los grupos revolucionarios va a emitir con el objeto, pues, de que haya circulación monetaria y poder ellos adquirir sus bienes y materiales necesarios para el desarrollo de sus ejércitos y, pues, su poder sustentar. O sea, además de que el ejército, los ejércitos revolucionarios son ejércitos de paga, tienen un salario, entonces se necesita circulante, pues, para poder pagar. Nomás que estos llamados milimbiques, pues, no necesariamente eran aceptados por todos los comerciantes, sino que muchas veces eran aceptados de manera forzosa en aquellos lugares donde ese revolucionario tenía dominio.